grandísima Leila Guerriero, su charla Mirar, Escribir, Volver a Mirar. Un fuerte aplauso para Leila Guerriero. Vamos a elegir algunas y las vamos a hacer. Disfrútenlo. ¿Funciona esto? ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias Soledad, gracias a la gente del teatro, gracias a la Fundación gracias Santiago de 100 Palabras. Hoy recordaba cómo me enteré yo por primera vez hace muchísimos años que existía esto. Me regalaron algunos de los libritos de Santiago en 100 Palabras y quedé prendada. Ay, gracias, me siento como en el salón de mi tía. Me falta la tacita. Y la verdad es que nada, me parece un proyecto precioso. Todavía de hecho recuerdo un par de esos cuentos que llegué a dar en mis talleres como ejemplo de cómo hacer mucho con muy poco, que de eso se trata de últimas, escribir, ¿no? Escriba uno largo o poco, pero hay que hacer mucho con poco. Y lo poco que tenemos son palabras. Y entre otras palabras las que les voy a leer esta noche. Gracias a toda la gente que corrió a sacar su entrada. Aparentemente se confundieron. El recital de Madonna en Río de Janeiro no es hoy. Y en agradecimiento a eso, yo iba a leer una conferencia que va a durar 45 minutos y ahora tiene 150 páginas y dura 5 horas y media para agradecerles la presencia. Así que bueno, gracias a todos, gracias Soledad Camponovo que me ha tratado y traído hasta aquí, responsable total. Como dijo ella, la conferencia se llama Mirar, Escribir, Volver a Mirar. Se hace por inconsciencia, se hace porque uno no sabe lo que le espera, se hace porque si uno supiera lo que le espera, momentos en los que la voz parece haberse retirado para siempre, momentos en los que la soledad se multiplica por 5 y se transforma en un vector tan necesario como repugnante, uno renunciaría antes de empezar. Se hace porque debajo de la apariencia cándida de los juegos infantiles, de los soldaditos, de los rompecabezas, uno es un inadaptado. Se hace porque siempre se quiere estar en otra parte. Se hace porque, aunque encaje, uno sabe que no encaja. Se hace porque allí, donde durante una visita escolar a una granja los demás niños ven vacas y caballos, uno imagina y por tanto ve un campo repleto de jirafas azules y platos voladores sobrevolando la copa de los árboles. Se hace porque uno tuvo una infancia en una casa con biblioteca y un padre que contaba cuentos y una abuela alemana que leía en voz alta historietas que de ninguna manera eran para niños. Se hace porque se leyó a Bradbury y dieron ganas de hacerlo como él. Se hace por desesperación. Se hace por omnipotencia. Se hace para hacer a los demás lo que otros hicieron con uno. Se hace por admiración, se hace por imitación, se hace por soberbia. Se hace para vencer y para no ser vencido. Se hace por amor, se hace contra el amor. Se hace a pesar del amor. Se hace por melancolía, por tristeza, por nostalgia, por miedo. Se hace para entender. ¿Por qué se escribe? Porque con la vida no basta. Me gustaría tener el recuerdo del momento exacto en que pude empezar a leer, y creo que lo tengo, pero debe ser inventado. Yo era chica, iba sentada en el asiento trasero de un auto que seguramente conduciría alguno de mis padres. Vi un cartel de ruta de esos verdes con letras blancas y de pronto pude leer, así, como un relámpago. Posiblemente sea un mito de origen falso o incluso robado a otra persona. Porque recordar el momento en que uno empieza a leer es como recordar el momento del parto, el pujo final con que se llegó al mundo.
Empezar a leer es un segundo nacimiento. El universo se expande. Cuando se emprende ese camino, cuando uno empieza a transformarse en lector, no hay vuelta atrás. En algunos casos, la acumulación de lecturas produce un escritor. No siempre sucede. No todos los lectores son escritores. Pero no conozco un solo escritor al que valga la pena leer que no sea, antes que eso, un gran lector. Para ambas cosas hay un estilo. Un estilo para leer, un estilo para escribir. No todos leemos lo mismo ni de la misma manera. No todos escribimos lo mismo ni de la misma manera. Y si tengo que hablar de mi manera, de mis porqués y de mis cómo, debería repetir aquella parrafada del principio. Si yo hubiera sabido en el cuarto de mi casa de la infancia, donde escribía sobre un escritorio rebatible que salía desde un placard, que la luz de ese globo de opalina con el rostro de un gato iluminaba algo más que las hojas del cuaderno donde escribía cuentos con una lapicera Bic de punta fina, si hubiera sabido que iluminaba un camino sin retorno, una entrega al dominio de las palabras y a la prepotencia de querer dominarlas, un mundo en el que me esperaba la migración constante a un universo interior en el que estaría absolutamente sola, sintiendo una necesidad de consuelo que no llegaría nunca, hubiera apagado la lámpara y me hubiera dedicado a otra cosa. A veces me lo reprocho. ¿Por qué me hice esto? Pero ¿cómo iba a saber yo, siendo una niña, lo que implica una vida dedicada a la escritura? Y de haberlo sabido, ¿hubiera podido? ¿Hubiera querido renunciar? No es una mala vida, pero a veces es una vida muy mala, que por supuesto no es lo mismo. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós se impuso en varios de sus libros tareas que parecían imposibles. Contar la Argentina en el interior, contar América en Mi América, contar el hambre en el hambre. Un país, un continente, una situación mundial. Antes de eso ya había viajado mucho y escrito acerca de países y ciudades como si hubiera estado preparándose para el gran desembarco. En su libro La Crónica se recopilan varios de esos textos, precedidos por una introducción en la que cuenta el detrás de escena, los momentos de duda, de ira, de incertidumbre. Esos textos funcionan como un alivio, porque si él, que es uno de los grandes, pasa por ese proceso, ¿por qué no pasaríamos los demás? En uno de ellos da cuenta de la dificultad que implica abordar un tema tan enorme como un país, una ciudad. Dice: ahora ya sé que de todas maneras, de alguna manera, todo termina por funcionar, pero igual me desespero en esas primeras horas en que una ciudad, un tema, parecen demasiado grandes, ajenos, inabarcables. Un domingo a la tarde estoy desempacando en un hotel de Port-au-Prince. El hotel es una vieja casa inglesa de madera y hace un calor que te derrite el alma. No quiero quedarme en la habitación, quiero dar una vuelta, ver algo de la ciudad. Puedo llevar la cámara y hacer un par de fotos, es una buena excusa. La busco en el bolso, no la encuentro. Vuelvo a buscarla. Parece que me la robaron en el avión de Miami. Estoy en Haití, es domingo, hace calor. Me quedan 5 días y no tengo siquiera una cámara de fotos. A los gritos, puteando, me pregunto ¿para qué estoy acá? ¿Por qué carajo sigo pagando tributo a la estúpida idea de que para contar algo hay que ir a verlo? Es una idea, ir a ver para después contar, que está en la base del oficio periodístico. Caparrós, sarcástico cuando escribe la estúpida idea de que para contar algo hay que ir a verlo, sabe que aunque produzca incomodidad y hasta aburrimiento, el oficio periodístico no puede ejercerse sin eso. Ahora las redacciones están saqueadas y los periodistas que aún trabajan en ellas se habituaron o han sido obligados a mirar el mundo a través de las pantallas de sus computadoras y de sus teléfonos. ¿Para qué entrevistar a un funcionario público en su oficina si se puede hacer por Zoom? Quizás para mirarlo a los ojos, para ver los gestos nerviosos que hace ante preguntas incómodas, para percibir cómo trata a sus asistentes, cómo nos invita o no a un vaso de agua, cómo se impacienta si no funciona el aire acondicionado, cómo recibe una noticia inesperada y cómo reacciona ante eso,
cómo se distrae mirando por la ventana. ¿Para qué ir a la casa de la víctima de un incendio si podemos hacer una videollamada y puede mostrarnos por la pantalla prolija y lisa de nuestro ordenador los destrozos que ha dejado la catástrofe sin que nos ensuciemos los zapatos? ¿Qué nos perdemos al no caminar con esa persona por los restos de lo que alguna vez fue suyo, al no percibir la sequedad de la piel, ni los aullidos de los perros, ni el olor del aire? Nos perdemos todo, el ruido de la vida, la estática, pero muchos hacen de cuenta que da lo mismo. El paso previo a la escritura es desarrollar una mirada. Un periodista no mira solo con los ojos. Escuchar, oler, tocar, también es mirar. Apretar la mano de un entrevistado, percibir si el apretón es fornido o flojo, también es mirar. Dibujar el retrato de una persona o de una ciudad no se resuelve solo haciendo preguntas. Se resuelve a lo largo de semanas, meses, años, de una mirada poderosa en la que se combinan la escucha atenta, la observación de los detalles, la ausencia de juicio moral, la valentía para llevar al otro a zonas luminosas y oscuras, el temple para soportar el dolor sin dolerse y la alegría sin euforizarse. Para contar hay que ir a ver. Eso implica someternos al tedio, la espera, el hambre, la sed, la incertidumbre, entrar en un bosque confuso, lleno de cosas magníficas y muy malas, y tener paciencia hasta que el panorama se despeje. Ver cuesta mucho, es un devenir lento, un velo parsimonioso que se descorre de a poco. Los que no saben esperar, los que intentan descorrer el velo a manotazos, no logran un texto sólido, sino un resumen burocrático, ciego, vuelto sobre sí mismo que no comunica nada. El estilo empieza en la mirada. Sin mirada no hay estilo, y sin estilo no hay texto. Lo que hay es un cascote. ¿Pero qué sabía yo de mirada o de estilo cuando ya en mi infancia sumergía los pies en las orillas del mar de la escritura? Nada. Las ideas de mirada, de punto de vista, de voz propia, no llegaron a mí ni siquiera en la adolescencia. De todos esos años me quedan retazos nebulosos de los cuentos que escribía, pero recuerdo perfectamente la sensación que me provocaba escribir. Un trance, una separación del mundo, el tiempo detenido. A veces, mientras viajaba en auto con mis padres por el interior de la Argentina, me ensoñaba mirando por la ventanilla y sentía urgencia física de escribir. Lo hacía apenas llegábamos a un hotel o a un camping, siempre alentada por ellos que me compraban libros, me sugerían ir a talleres literarios, me animaban a presentarme a concursos. Yo sentía que con la escritura podía hacer cosas difíciles con resultados eficaces. Me encargaban un discurso para recibir a delegaciones deportivas que llegaban al mío desde otros pueblos, y cuando lo leía, las maestras lloraban. En la hora de literatura, cuando nos mandaban a escribir una redacción sobre un tema determinado, sabía, sin petulancia, pero con certeza, que lo iba a hacer mejor que todos. Después, la vida se encarga de perforar nuestra omnipotencia, con dudas. Pero en aquellos años no había zozobras, solo un avance suicida sobre la que iba a ser mi vocación, alimentada por unos padres a los que, claro, jamás se les ocurrió pensar que era una vocación con la que difícilmente pudiera ganarme la vida. Todos estaban seguros de que sería escritora. Lo que nadie se preguntaba era, ¿de qué vive un escritor? Esa pregunta cobró ya en la adolescencia tintes desastrosos. Me sentía llamada, pero no entendía cómo seguir ese camino. Clarice Lispector, en un texto titulado Escribir, dice: cuando conscientemente a los 13 años de edad asumí mi deseo de escribir, me vi de pronto en un vacío. Y en ese vacío no había quien me pudiera ayudar. Yo tenía que erguirme de una nada, tenía que entenderme, inventarme a mí misma, por decirlo así, mi verdad. Y todo se hacía en secreto, no le contaba a nadie. Vivía aquel dolor sola. Una cosa ya adivinaba. Era necesario intentar escribir siempre, no esperar un momento mejor que este. Escribir siempre me costó, aunque hubiera partido de lo que se llama vocación. Vocación no es lo mismo que talento. Se puede tener vocación y no tener talento. Es decir, se puede ser convocado y no saber cómo ir.
Yo no necesitaba mantener ningún secreto en torno a lo que hacía, pero ese vacío del que habla el inspector también estaba en mí, y no había nadie que pudiera ayudar. Al principio estaba lleno de una incertidumbre práctica. ¿Cómo voy a hacer para tener un empleo horrible y escribir en mis ratos libres? Y ahora también vive en mí, ya no bajo la forma de aquella pregunta, sino bajo otra, más amenazante. En él flota una frase que dice: nunca será suficiente, nunca será demasiado. La idea de continuidad que menciona el inspector, escribir siempre, permanecer en estado de escritura, es, paradójicamente, la misma materia de la que está hecho ese vacío. Por fuera de esa necesidad de escribir, sobreviven pocas cosas. Es una fuerza gravitatoria que se lo traga todo. El amor, el desamor, la alegría, un día de campo, las compras, la amistad. Todo debe transformarse en escritura, porque si no, la vida no existe. Hay un texto de Ursula K. Le Guin llamado Cuerpo Viejo. En él, Le Guin dice: ahora mismo no estoy escribiendo, pero si nada tengo que escribir, no hay vuelta que darle. ¿Por qué no puedo esperar con paciencia hasta tener algo? Porque no hago ninguna otra cosa igual de bien y ninguna otra cosa es igual de buena. Prefiero escribir a hacer cualquier otra cosa. No porque sea un placer directo en el sentido físico, como una buena cena o el sexo o la luz del sol. Escribir es una tarea ardua que no sume al cuerpo en una actividad satisfactoria y una forma de alivio, sino en la quietud y la tensión. En cualquier caso, al escribir me sumo en una especie de trance que no es agradable ni ninguna otra cosa, no tiene atributos, es una inconsciencia del ego. Al escribir soy inconsciente de mi propia existencia, o de cualquier existencia salvo en las palabras que suenan y forman ritmos y se conectan y forman sintaxis. Encontré una entrevista a John Foss, el noruego que ganó este año el Premio Nobel de Literatura. La leí mientras atravesaba días raros. Las neuronas no me hacían sinapsis, sino cortocircuitos. Los pensamientos nadaban hacia la superficie como buzos en busca de oxígeno, pero morían antes de llegar. Es un estado recurrente en quien escribe y puede resumirse en una frase de temperamento infantil: no me sale. Ese no me sale oculta una amenaza: no me va a salir nunca más. Es una ineptitud que se repite cada tanto, pero no por conocida resulta menos desesperante. Tampoco puede saberse por qué sobreviene. A veces acontece después de un periodo de escritura fértil, cuando uno siente que no tiene nada más para decir. Una suerte de ya está. Solo que ese ya está no tiene el sonido armónico de la tarea cumplida, sino el eco que hace una lápida al caer sobre una tumba. La vida de alguien que escribe, o al menos la mía, está organizada en torno a la escritura, la soledad, la ausencia de distracción. Si no hay escritura, el mundo se desintegra. En ese estado de insolvencia mental, de no me sale, leí la entrevista con Foss en la que él dice: yo no intento expresarme cuando escribo, intento escapar de mí mismo. Si fuera una persona feliz con mi teléfono móvil, sintiéndome bien y afortunado, no creo que escribiera. Y entonces entendí algo que seguramente olvidé pronto. La escritura es una coartada, una tapadera del profundo deseo de eyectarme de mí misma, de sumirme en un mundo donde yo no esté. Cuando la escritura no fluye, cuando no logro embarcarme en esa navegación hacia la nada, me inundo de mí, de la forma confusa que tengo de estar viva. Imaginen esto: un periodista sale de su casa con el objetivo de contar una ciudad que no conoce. Llega a esa ciudad y en medio de los puentes, los semáforos, los restaurantes de comida rápida, las motos, las personas, debe encontrar un punto de vista, un sitio donde apoyar su cámara, una historia. ¿Qué hacer? ¿Qué mirar? ¿Entrar en una tintorería? ¿Hablar con gente que pasa por la calle? ¿Armar un texto con trozos descosidos entre sí que no hacen pie en ninguna parte? Cualquier autor de no ficción que domine su herramienta sabe que la ciudad nunca es el tema. Que para contar una ciudad
Hay que encontrar el hilo fantasma que hile esa conversación dispersa. Así, por ejemplo, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer de David Foster Wallace no es una crónica sobre un viaje de 7 días en un megacrucero por el Caribe, sino un viaje angustiante y desasosegado al corazón más negro de los trucos que la raza humana encuentra para no pensar en la máquina de aniquilación que es la vida empujando hacia la muerte. Así, por ejemplo, el texto de Joan Didion, llamado Adiós a todo aquello, en el que narra la manera en que se mudó desde California a Nueva York por 6 meses y terminó quedándose 6 años, es la disección de la forma en que una muchacha empieza a ser ella misma en una ciudad maravillosa en la que no encaja, sin dejar de ser una crónica de la Nueva York de comienzos de los 60, con sus fiestas y sus cafés y sus estaciones de tren y sus editores y sus revistas de moda. Después de arrojada la bomba, cuando los norteamericanos tenían un sentimiento profundamente antijaponés, John Hersey fue a Hiroshima, entrevistó a 6 de los sobrevivientes de la bomba y publicó un libro llamado precisamente Hiroshima, que lleva más de 3 millones de ejemplares vendidos, porque no es un libro sobre una bomba arrojada en 1945, sino sobre las consecuencias de nuestros actos. Creo que la crónica, decía el periodista venezolano Boris Muñoz en una charla de 2008, necesita conjugar la mirada subjetiva con una experiencia transsubjetiva, y en ese sentido una experiencia colectiva. Su importancia debe trascender lo meramente subjetivo y conectarse con un interés colectivo. Solo así puede revelar ese lado oculto o poco visto de las cosas y transmitirlo. Sin embargo, para lograr una buena crónica hace falta no solo talento y buena pluma, sino también una gran dosis de capacidad de observación de la realidad y de cierta disciplina de la mirada. Diría que hace falta una buena dosis de un tipo de entusiasmo especial, porque se trata de un entusiasmo disciplinado y crítico, a veces hasta escéptico, ante lo que se ve. Lo que se aplica a escribir a una ciudad o un país se aplica a las personas. Un retrato escrito, un perfil, no es una entrada de Wikipedia o un currículum extendido. Detrás de todo perfil hay un tema que excede la vida de quien se narra, y ese tema es tan universal como reductible a pocas palabras. La historia de una huida, la historia de un afán, la historia de un rencor. Hace años el pintor argentino Guillermo Cuitca me dijo: al fin y al cabo ningún artista se salva de encontrarse consigo mismo demasiado pronto. La experiencia de encontrarte a vos mismo mucho antes de lo que podés. Yo no sé si soy un artista, pero siempre tuve esa sensación de haberme encontrado conmigo misma en un momento inadecuado. Fue la voz de mi padre recitando en largas tardes de domingo aquel Nunca Más que emitía el cuervo del poema de Poe, lo que me dio una conciencia lacerante del tiempo perdido, de lo que se deja pasar inadvertidamente y ya no vuelve. Fue leer a Sartre a una edad temprana lo que me arrancó de cuajo toda creencia en una fuerza superior y me arrojó a un mundo en el que entendí que uno está siempre solo. Fue el gesto desconcertado de las primeras amigas con las que compartí cosas que me sucedían o que pensaba. Fue la forma en que esas chicas cambiaban de tema, esa falta de interés o el gesto de reticencia con que se protegían ante el exceso de información, lo que me llevó a hacer lo que hago. Mirar, escuchar con tanta paciencia, con tanta entrega, con tanto olvido de mí, las historias de los otros. Hace poco escribí esto: el arte de salir a ver consiste más en mirar que en preguntar, y de las decenas de cosas que suceden a nuestro alrededor, solo unas pocas servirán para resumir, en un gesto o un diálogo, toda una situación. Por supuesto que conversar con los protagonistas de la historia es fundamental, pero también lo es establecer un sistema de observación que permite insertar el relato que hace la gente de su propia vida en el marco de su vida, tal como la ejecuta. Es como leer la partitura y escuchar la partitura interpretada. El reporteo bien hecho debe abarcar las dos cosas. Y para eso es necesaria la permanencia. Pero la permanencia no garantiza nada. Se puede estar allí durante meses y no ver absolutamente nada. En el año 2004 o 2005, no me acuerdo, publiqué un libro que se titula Los suicidas del fin del mundo.
Es la historia de 12 personas muy jóvenes que se suicidaron en un pequeño pueblo de la Patagonia Argentina. La editorial concertó varias entrevistas para su lanzamiento. La primera pregunta que me hicieron casi todos mis colegas fue: ¿por qué se suicidaron? Yo había visto llorar a familiares, amigos y novias como si las muertes hubieran acontecido ayer. Los había visto mostrarme el sitio en el que se había ahorcado su hija, el placar donde aún guardaban su ropa, pero jamás había hecho, ni me había hecho, esa pregunta. La respuesta era: ese pueblo era la vida de los muertos, eran las vidas de sus madres y sus padres, eran el viento, el tedio, el silencio, el olvido, el petróleo, el desempleo. No había una respuesta lineal. La respuesta era el libro. Me preguntaban también cómo me había afectado escuchar tantas historias duras, pero yo no había sentido pesar al escucharlas, sino cierta tranquilidad. Si me cuentan esto, pensaba cada vez que podía avanzar un tramo en la reconstrucción de los hechos, es porque confían en mí y creen que puedo hacerlo bien. Ahora, a comienzos de este año, publiqué otro libro, como les dijo Soledad, se llama La Llamada. Cuenta la historia de una mujer argentina que militó en Montoneros, una guerrilla armada de extracción peronista en los años 70. Fue secuestrada por la dictadura militar en diciembre de 1976, cuando tenía 20 años y estaba embarazada de 5 meses. Permaneció en un centro clandestino, la ESMA, hasta junio de 1978. Durante su cautiverio fue torturada, parió a su hija sobre una mesa, la obligaron a hacer trabajo esclavo, fue violada reiteradamente por un oficial. Cuando los militares la liberaron y la enviaron junto a su hija de 1 año y medio al exilio en Madrid, sus ex compañeros de militancia la repudiaron por considerarla una traidora sospechosa por el hecho de estar viva. El libro se ocupa, a lo largo de 400 páginas, de mostrar los pliegues de la experiencia de la protagonista hasta llegar al día de hoy, cuando se reencontró con un antiguo amor del cual la militancia y el secuestro la habían separado. En las entrevistas que me hicieron después del lanzamiento, que todavía me hacen, se repitieron 2 preguntas. ¿Cómo me había afectado escucharla? ¿Y por qué creía que ella estaba viva? Era una versión actualizada de por qué se suicidaron y dejaba en evidencia cuán distinta era mi mirada de la de mis colegas. A lo largo de los 2 años en los que entrevisté a esa mujer, jamás me hice esa pregunta que para un sobreviviente es kriptonita. En su reverso yace una acusación. Algo hiciste para que no te mataran. Y no me la hice no porque sea una persona de imaginación limitada o una persona piadosa. No me la hice porque yo no miro así. La pregunta ¿por qué? Es la más difícil de responder. No solo en el periodismo, sino en la vida. ¿Por qué estoy acá leyendo esto? ¿Por vanidad? ¿Por regresar a Santiago, donde no regresaba desde enero de 2020? ¿Porque tenía unos días libres y no sabía qué hacer? ¿Por todo eso? ¿Por nada de todo eso? Yo no entrevisté a una persona que pudo o no haber hecho algo específico para sobrevivir, sino a alguien que tenía un pasado, un presente, unos miedos, unos hijos, unos perros, unos gatos, una casa, unos oficios. Una historia que iba mucho más allá de su supervivencia. La pregunta, ¿por qué crees que está viva?, aún hecha con buenas intenciones, habla de un prejuicio. El de creer que hizo algo para estar viva y que no fue la perversidad arbitraria de los militares el marco en que se tomó la decisión de liberarla. Claro que tener prejuicios es tener al menos algo. Una certeza antes de diluirnos en el océano del otro. Abandonar los prejuicios es quedar a la intemperie. En su conferencia titulada La crisis humana, Albert Camus decía: no se piensa mal porque se es un asesino. Se es un asesino porque se piensa mal. Por lo tanto, se puede ser un asesino sin haber matado nunca. Y por eso, todos somos, más o menos, asesinos. Lo primero que hay que hacer es simplemente rechazar, en el pensamiento y en la acción, cualquier forma de pensar condescendiente, conformista o fatalista. La conferencia es de 1946 y tiene vigencia infinita.
Pero si en la infancia, la adolescencia y la primera joven adultez no sabía nada acerca de la mirada ni de la voz propia, ¿en qué momento empecé a saber algo, si es que sé? La mirada, como la escritura, es una tarea de acumulación y descarte, una suma de deslumbramientos y de errores, un ejercicio, una disciplina. Cuando era chica leía libros que estaban por encima de mis posibilidades, cosas que no entendía del todo. Leer sin entender insemina una idea sublime, la idea de sedimentación. No entendí qué cuernos le pasaba a Raskolnikov la primera vez que leí Crimen y Castigo, ni el sentido de la inmovilidad enfermiza de la atmósfera que recubre Muerte en Venecia. Pero esas lecturas fertilizaron una zona que no puede ser fertilizada con la razón. Hace bastante tiempo escribí en la revista Sábado del Mercurio una columna que se llamaba Entender y no entender. Hablaba allí de que había salido a caminar por una ciudad que no conocía, no me acuerdo cuál es esa ciudad, sin contexto, sin información. Decía esto: terminé en un parque industrial rodeado de viviendas achaparradas, con vista a un supermercado, pero por el camino vi cosas interesantes. Una enorme plaza con una enorme iglesia que pudo haber sido la catedral o no. Un templo de no sé qué religión con las puertas abiertas a través de las que se veía gente sentada en el piso y comiendo con las manos de cuencos de metal. Un barrio entero con olor a una sopa inexplicable, porque era el olor de la sopa que hacía mi abuela alemana. Calles empinadas por las que caminaban mujeres vestidas con ropa hindú y otras con hijab. Árboles desconocidos que daban flores amarillas. Un playón que creía un estacionamiento, pero que era un cenotafio, con los nombres de las víctimas de un atentado del cual yo no tenía noticias. Una extraña roldana que colgaba de las puertas de muchas casas. Orquídeas y karaokes, comercios de todo tipo, farmacias, ópticas, tiendas de ropa, que tenían pegada en la vidriera una calcomanía con el dibujo de una hoja de cannabis. Una avenida repleta de ferias americanas y acuarios de peces tropicales. Una zona de galerías de arte que parecían tener una fijación con el alambre como materia prima. Durante 2 horas no supe qué veía ni cómo entenderlo. ¿Estaba contemplando signos de interrogación o, por el contrario, caminaba por un gueto? Qué extraño gusto por la deformidad musical evidenciaban esos karaokes. ¿Eran las roldanas un vestigio del medioevo o un moderno plan de la alcaldía para deshacerse de la basura? Leer la realidad siempre me ha parecido difícil, pero leerla sin un marco de referencia me resulta llanamente peligroso, porque puede llevar a conclusiones falsas a partir de impresiones superficiales. Hace poco estuve en una ciudad que conozco bien, Madrid, y en la que casi no puedo perderme aunque quiera. Salí a dar vueltas por Lavapiés, por la Latina, y terminé en el Museo Reina Sofía. Me senté en una escalinata y me quedé pensando en mi profundo rechazo a ver sin entender. Me pregunté qué pude haber comprendido a los 13 o 14 años leyendo a Rimbaud o a los 18 leyendo a Tilly Sawyer. Cuando la tierra yerma leí ese pasaje que dice: Madame Sosostri, famosa clarividente, tenía un fuerte resfriado y sin embargo se le conoce como la más sabia mujer de Europa, no sabía quién era Madame Sosostri ni qué tenía que ver el resfriado con la sabiduría, pero seguía adelante y me ahogaba de emoción y retomaba el poema desde el principio solo para volver a pasar por esa zona que me producía un chispazo eléctrico. Ahora eso, leer sin entender, ya no me sucede tan seguido, pero vivo esperando que me suceda. Volver a experimentar ese estado de elevación que se produce al leer en trance, siguiendo una pista oculta, una promesa velada, hasta que una palabra o una frase echan luz sobre todo y no necesariamente una luz de comprensión. No soy inmensa ni contengo multitudes, como decía Walt Whitman, pero es probable que sea al menos 2 personas. Una que no es capaz de ver la realidad sin entenderla. Otra, quizás mucho mejor, que busca desesperadamente leer, pensar, como si estuviera loca. En una entrevista que se le hizo a Alan Pauls acerca de su libro Trance, decía que cuando vio 2001 Odisea en el espacio, una película que se estrenó en 1970, tenía 12 años y no entendió nada.
Eso, dijo Pauls, hizo que fuera una de las películas que más me marcó. Ese no entender nada significaba que se estaba construyendo en mí una especie de reserva de dudas, perplejidades, incertidumbres, que fueron las que me alimentaron durante años y que reaparecerían cada vez que veía 2001. Para mí es muy importante ese factor de peligro en la lectura. Leer algo que no es para tu edad, es ponerse en peligro. Creo que en buena parte edifiqué eso que se llama mirada poniéndome siempre en peligro, leyendo realidades que no eran para mi edad, porque nunca nada es para mi edad y espero que nunca lo sea. La edifiqué tratando de comprender personas y circunstancias cada vez más difíciles, no como una estrategia, sino obedeciendo al impulso que dentro de mí latía diciendo: no es suficiente, nunca es demasiado, hay que ir más lejos, más alto, buscar siempre lo desconocido. La última novela de Rodrigo Fresán, El estilo de los elementos, está protagonizada por un chico de 10 años que rechaza con todas sus fuerzas la idea de ser escritor y abraza con la misma fuerza la idea de ser lector. La novela está plagada de frases sobre la escritura que destellan por su emoción y su inteligencia. Allí, en la voz de quien narra, en la voz de su protagonista, Land, o del fabuloso personaje adulto, César X. Drill, Fresán escribe cosas como esta. Así que Land aprende, casi brujeril, a mirar mucho a los demás y a verse lo menos posible a sí mismo. Mirar a los demás es leer, verse a uno mismo es escribir. La escritura de no ficción quizás sea lo mejor de dos mundos. Mirar a los demás para leer a los demás y escribir sobre los demás para dejar de verse a uno mismo. Hace unos meses, Verónica Bonacci, una colega que vive en la Patagonia Argentina, me envió un correo electrónico que decía: este es el final de una carta que le escribió Saul Bellow a Beth Howland, una escritora que se había tomado un frasco entero de pastillas para matarse y despierta en el ala psiquiátrica de un hospital de Chicago. Bellow, que era amigo, la envía con la intención de animarla a escribir más allá de cómo se encuentra o más bien apoyándose en ese estado. En cuanto a escribir, le dice él en la carta, creo que deberías hacerlo en la cama y aprovechar tu infelicidad. Yo lo hago, muchos lo hacen. Uno debería cocinar y comerse su miseria, encadenarla como un perro, aprovecharla como si fueran las cataratas del Niágara para generar luz y suministrar voltaje para sillas eléctricas. A eso me refiero cuando digo que la vida de alguien que escribe puede ser una vida muy mala. No son las historias de los otros las que lastiman. No es el dolor del otro, la tristeza del otro, la orfandad del otro la que lastima. Mi propia historia, que es más bien aburrida, tampoco es la que lastima. Es esa desesperación, ese vacío que funciona como el combustible del que bebe todo lo demás. Por eso es una vida mala. Porque sin ese vacío quizás no haya escritura, sin combustible oscuro, quizás se apague la luz. Quizás no, pero ¿quién se atreve a averiguarlo? Si uno escribe es porque antes y durante y después leyó, leerá. Pero en el caso de los autores y autoras de no ficción, leer no significa leer libros o artículos o noticias. Leer significa leer personas, ciudades, situaciones, países. Después de observar esa cartografía incierta, hay que darle forma al paisaje con sus ríos, sus bosques, sus vientos huracanados. Hacerlo es como armar un rompecabezas de miles de piezas sin una foto de referencia. O mejor, un rompecabezas donde la figura final es al mismo tiempo la foto de referencia. Se trata de emprender un camino arduo y entender, en medio del ruido y la furia del tiempo presente, qué es lo que se mira. Es una tarea solitaria en la que lo único con lo que se cuenta es la confianza en uno mismo. Es notable, me digo, cómo tuve, en los primeros años como periodista, la capacidad de avanzar convencidísima de saber lo que estaba haciendo. Mi mirada de ahora es muy parecida a la que tenía entonces. Y si bien había muchas cosas que pulir y afinar,
Ya estaban allí la ausencia de prejuicio, la insistencia en el territorio. Mi visión política, social y cultural sigue siendo aquella, pero la forma de traducirla en palabras ha cambiado mucho. Antes subrayaba con demasiado énfasis algunas cosas trágicas y elevaba con enjundia el talento de los talentosos. En los finales de aquellos textos se notaba el empeño torpe por tocar una fibra de emoción. Las descripciones pasaban apenas por mentar algunos rasgos, gestos, muebles, la forma en que las personas estaban vestidas. Era también un poco más complaciente y en muchas ocasiones resolvía un perfil a partir de una sola entrevista larga. Eso cambió a fines de los años 90, porque entendí que ciertas partes superficiales de la prosa, cierta falta de complejidad, provenía de la escasez de reporteo. Ahora, para hacer un perfil, puedo pasar meses entrevistando a una persona, yendo con ella a los ensayos de su banda, a la sala de edición donde montan su película, al sitio donde la tuvieron secuestrada. La densidad de la prosa proviene de esa mirada insistente. Pero sin aquella chica jovencita que tenía una enorme confianza en sí misma, no hubiera llegado jamás a esta forma de trabajo. Hay un texto titulado Una cuestión de confianza, también de Úrsula K. Le Guin, que dice: la confianza en uno mismo como escritor se parece mucho a otros tipos de confianza, la de un fontanero o un maestro o un jinete. Se adquiere con la práctica, se consolida de a poco. Y en ocasiones, en especial si eres novato, finges, actúas como si supieras lo que haces y quizás hasta te sales con la tuya. A veces, si actúas como si tuvieras un don, acabas por tenerlo. Primero tienes que aprender a escribir en tu propio idioma y aprender a contar historias en general. Adquirir técnicas, práctica, todo eso a fin de tener el control. Y luego debes aprender a soltarlo, dice Le Guin. Dirán, ¿no se aprende a montar a caballo, a dominar el caballo, a conseguir que haga lo que uno quiere para luego quitarle el cabezal y montar a pelo, sin riendas? No obstante, es lo que yo recomiendo. A mí no me alcanza con ser un buen jinete. Quiero ser un centauro. No quiero ser un jinete que controla el caballo. Quiero ser el jinete y el caballo. Y creo que eso, ser un centauro, es lo que queremos muchos. La escritora norteamericana Joan Didion dijo algo que solemos repetir quienes escribimos. Escribo enteramente para averiguar lo que estoy pensando, lo que estoy mirando, lo que veo y lo que significa, lo que quiero y lo que temo. No por repetido deja de ser verdad. Escribir es la única manera de averiguar qué se quiere escribir. Didion dice también que cambiar la estructura de una oración altera el significado de esa oración, tan definitiva e inflexiblemente como la posición de una cámara altera el significado del objeto fotografiado. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez comienza así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. García Márquez no escribió Santiago Nazar tenía que esperar el buque en que llegaba el obispo, se despertó a las 5:30 de la mañana, había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaro. Ese día lo iban a matar. La información está ahí, hay una persona llamada Santiago Nazar que despierta a las 5:30 de la mañana, que ha tenido un sueño feliz que le produce inquietud en la vigilia, que debe esperar un buque en el que llegue el obispo y ese día lo van a matar. Pero al cambiar la estructura, algo se ha desvanecido. El aguijón de la inminencia de García Márquez clava con saña en el párrafo desde las primeras palabras, el día en que lo iban a matar. Ese fluido fantasmal, esa amenaza, coloca la narración en un vibrato único. El cuervo de la inquietud aletea ante los ojos del que lee. Llevando las cosas demasiado lejos,
se podía pensar que García Márquez pudo haber escrito: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar decidió ponerse pantalones azules y desayunar pan con palta. Me hubiera dado igual, porque el daño que produce esa primera frase ya está hecho. Esa decisión, esa mezcla de dominio técnico, talento, mirada y conciencia de que no da lo mismo decir las cosas de cualquier forma, es escribir. Ahora un poco de palabrería. La estructura de un texto consiste en manejar bien la claridad, la organización y la eficacia, y para eso es necesario tener olfato narrativo y saber cómo unir los elementos del reporteo para que no sean una simple acumulación de datos. Lo primero es decidir qué es esencial y qué no, algo que, por supuesto, solo se averigua escribiendo. Supongamos que tenemos el perfil de un músico que de niño tuvo que partir al exilio con sus padres, militantes de izquierda, a Chile, y que desde ahí, una vez comenzada la dictadura de Pinochet, marchó exiliado a Venezuela y que desde ahí volvió a la Argentina en plena dictadura militar. El resultado es un músico talentoso y una persona paranoica, muy cuidadosa de lo que dice, reservada. En ese texto será esencial hablar de su historia de exilios y desarraigos, de su paranoia, de su talento. Una cosa está envuelta en la otra y viceversa. La paranoia no se explica sin sus exilios y desarraigos, y a su vez su talento incluye esas experiencias. Una vez que están claros los ejes centrales, se sabe que si se le da más peso a algo por sobre lo demás, si se le da más espacio a su paranoia y menos a su talento, el perfil quedará sobrecargado en esa dirección. Se corre el riesgo de presentarlo como un talentoso sin paranoia o como un paranoico sin talento. Que todas esas cosas tengan el peso y la jerarquía que les corresponde depende del punto de vista de quien narra, que a su vez lo habrá elaborado a partir de los testimonios recogidos durante el reporteo. La estructura es la clave de la narrativa y cada frase del relato está construida sobre la anterior, sin dejar cabos sueltos, conectando todas las partes con elegancia y claridad, evaluando qué se debe contar en cada etapa para que la historia no pierda sus puntos de tensión, mezclando siempre los hechos con cómo se sintieron o se sienten las personas involucradas en esos hechos. Escribir un buen texto de no ficción es excavar en profundidad, para salir a la superficie y dejar que lo escrito despliegue las branquias, respirando el aire que le da sentido. Después de la palabrería, dejemos hablar los que saben. Elvio Gandolfo, escritor y crítico argentino, escribió sobre la escritora argentina ya fallecida E.B.U. Arqué. Se encuentra entre aquellos escritores donde un modo de mirar produce un modo de decir, un estilo. Roberto Juarros decía que no podemos conocer lo que tenemos delante si de alguna manera no lo convertimos en otra cosa, si de alguna manera no volvemos a crearlo. Lo que sabemos o lo que creemos afecta a cómo vemos las cosas, escribe John Berger. En la Edad Media, cuando la gente creía en la existencia física del infierno, la vista del fuego seguramente debió haber significado algo muy distinto a lo que implica hoy. Sin embargo, que la vista llegue antes que las palabras y que éstas nunca la cubran por completo no es una cuestión de reacción mecánica a los estímulos. Solo vemos aquello que miramos, y mirar es un acto de elección. El arte de la narración consiste en lo que se deja fuera de la misma. Escribir implica acomodar palabras, pero sobre todo descartarlas, y así crear la lengua que usamos para escribir. Mirar es un acto de elección, y el clivaje de esa elección termina en la escritura. Ese destilado, esa traducción, es lo que llamamos estilo. Una mirada traducida en palabras. Una mirada floja, despersonalizada, produce una escritura floja, despersonalizada. Por ejemplo,
Suele echarse mano del adjetivo indescriptible para narrar cosas que serían perfectamente descriptibles si se hiciera un esfuerzo. El incendio es indescriptible. El dolor de los padres cuyo hijo fue asesinado es indescriptible. La belleza de un paisaje, indescriptible. Eso no es escribir, eso es ser perezoso. Vean este texto de Anne Carson, que dice: la razón por la que bebo es para entender el cielo amarillo, el gran cielo amarillo, dijo Van Gogh. Cuando contemplaba el mundo, veía los clavos que clavan los colores a las cosas y veía el dolor de los clavos. O este otro, también de Anne Carson. Día tras día, cuando me despierto, pienso en vos. Alguien colgó en el aire gritos de pájaros como si fueran joyas. Hacer el esfuerzo es escribir. Borrar todas las huellas de ese esfuerzo es, como Anne Carson, ser un genio. Hay un libro de Jean Genet llamado El funambulista. A mediados de los años 50, Genet conoció a Abdallah Bentaga, un hombre muy joven. Fueron amantes. Genet lo incitó a transformarse en un artista de la cuerda floja y escribió ese texto que es una suerte de teoría estética que, partiendo del arte de caminar sobre un cable de acero, habla de la relación entre el artista y su arte. Dice allí: ese amor casi desesperado, cargado de ternura que debes profesar a tu alambre, poseerá tanta fuerza como la que manifiesta el propio cable de acero al sostenerte. Lo amarás con un amor casi carnal. Pídele que te sostenga y que te conceda la elegancia y la nerviosidad de la corva. La muerte de la que te hablo, no es la que acompañará tu caída, sino la que precede a tu aparición sobre la cuerda floja. Mueres antes de encaramarte a ella. El que bailará está muerto, decidido a todas las bellezas, capaz de todas ellas. Cuando ya nada te ate al suelo, podrás danzar sin caer, pero procura morir antes de hacer tu aparición y que un muerto baile sobre el alambre. Habla sobre el funambulismo, pero siempre me pareció que hablaba de escritura. En el mito de Sísifo, Albert Camus describe a Sísifo subiendo la montaña con la roca a cuestas, hasta que después de alcanzar la cima, ve cómo la piedra desciende de nuevo hacia la llanura. Entonces dice: Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa, porque es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en los que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento forma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Cada vez que empiezo a escribir, solo tengo una meta: haber escrito, poner el punto final. Pero sé que en el instante en que ponga el punto final, solo querré regresar a ese lugar sin tiempo y sin espacio de la escritura. Soy entonces el Sísifo que puedo ser. Subo la roca y la veo rodar montaña abajo, con la genuina voluntad de volver a levantarla, con la mentirosa esperanza de que esta vez sea la definitiva, con la nada secreta ambición de equivocarme, de que eso no sea así. Muchas gracias.
Gracias, Leila. Por favor, Qué un placer. goce escucharte. Un O placer. sea, a mí se me pasó volando. Porque duró media hora, ¿no? Y tengo algunas de las preguntas que hicieron. Hicimos unos compilados. Esperamos poder representar la mayoría de las preguntas que te hicieron. Ajá. Acá voy con una. A ver. Sobre la ciudad. ¿Qué es lo que te llama la atención de Santiago? ¿Qué lugares te gustan y o inspiran para escribir un cuento breve? ¿Inspiran para, perdón? Para escribir un cuento breve. A ver, yo no escribo cuentos, entonces la respuesta sería que nada me inspira para escribir. Pero no es un problema de Santiago. No me inspiro para escribir un cuento breve ni Santiago, ni Bogotá, ni Buenos Aires, ni Nueva York, ni París, ni Madrid, ni nada. A mí, bueno, yo venía mucho a Santiago, después saben que tuvimos una pandemia y bueno, estuve 2 años sin venir y luego pasaron 2 años más y ahora regreso, no pude ver nada de la ciudad porque llegué hoy. A mí hay muchas cosas que me gustan de Santiago. Primero, recuerdo la primera vez que vine y me sorprendió porque era una ciudad, bueno, distinta a como la había imaginado. No sé, la imaginaba como menos... a mí me parece una ciudad, quizás porque tengo muchos amigos aquí, muy, no sé, cálida, al menos por las partes en las que yo me muevo. También un poco muy diversa. Yo vengo de una ciudad, Buenos Aires, en la que el cambio de barrio, digamos, no se nota tanto, ¿no? Como en la arquitectura y eso. Digo, uno puede caminar desde Villa Crespo hasta Almagro y más allá. Y quizás en alguna parte ya más comercial empiezan a notarse como cambios edilicios y eso, pero en Santiago siento que es como más abrupto ese cambio. A mí yo en una época le decía a Santiago Santiafganistán, porque no sé, todavía me sorprende a veces que tenga la montaña tan cerca, porque yo he venido muchos viajes y nunca vi la montaña, por la contaminación y la niebla, digamos. A mí me gusta mucho la luz de Santiago, yo corro, me gusta mucho correr por Santiago, por algunas zonas de Santiago. Zonas más residenciales, ¿no? Como, digo, no ir corriendo por zonas demasiado céntricas, que es un poco complicado por el tránsito y eso. Y yo creo que corriendo por Santiago se me han ocurrido, no sé, por lo menos 60 columnas de las que publico en El País o de las que publicaba en El Mercurio. Hay algo con la luz muy distinto a lo que hay en otras ciudades. Hay una especie de, no sé, me produce como una especie de alegría triste en el crepúsculo a veces. Y eso me resulta muy hermoso. Llamarme la atención no sabría qué responder, porque es una pregunta como... a mí nada me llama la atención y todo me llama la atención. Quiero decir, no miro el mundo con esa mirada de llamarme la atención, de sorpresa. No sé, a esta altura he perdido un poco la distancia con Santiago, la conozco bastante bien y ya no me parece una ciudad en la que me siento extranjera como en los primeros viajes que hice seguramente. Me siento como parte de esto. Uno siempre termina parando más o menos en las mismas zonas, en hoteles parecidos o en apartamentos parecidos, entonces ya te conoces el sitio al que vas a ir a comprar el pan, o el sitio al que vas a ir a comprar la palta, o el sitio al que vas a ir a comprar las nueces, o el queso, y la marca del queso, y qué sé yo. Entonces eso, no lo vivo como algo que me llame la atención. Puede parecer absurdo porque es una ciudad que tiene espacios edilicios muy descomunales, ¿no? Como cosas gigantes. Y sin embargo, en algunos espacios me parece una ciudad más aprehensible que Buenos Aires, que me parece como mucho más desmesurada y que conozco mucho más. Pero no me inspira cuentos.
Nunca probé. El año pasado vino Mariana Enrique Sí. y a hacer una charla y Te veo otra vez como de un bosque Sí, tropical, ¿no? Como, y fleco, tengo como fleco, sí, mejor. Cuidado que se cae todo. Ah, las plantas de la oficina. No, me encanta, es como un entorno muy ecológico. Pero me complica, digamos. Se está mirando otra vez en las ramas. Y Mariana le preguntamos, bueno, ¿qué recomendarías para escribir un cuento breve? Dijo, me cargan los cuentos breves. Pero parece que Pero ustedes para los divertido, cuentos. pero es muy divertido. Es muy Sí, divertido. sí, los cuentos sí. Sí. A mí igual me gustan los Pero cuentos es breves. muy divertido. Hay otra pregunta que te hacen, que es sobre qué temas o realidades sientes que tienes pendiente para escribir. ¿Qué temas o realidades tengo pendientes para escribir? Espero que todos. Esas son las preguntas que te empiezan a hacer cuando estás medio vieja, ¿viste? Que te empiezan a preguntar, ¿te tiene miedo a la muerte? Hello. O sea, tengo 57, tampoco estoy tan cerca, ¿no? Espero. Y empezás a pensar, ¿cuánto hace que no me hago un chequeo médico? No, muchos temas, qué sé yo, ¿no? O sea, no tengo una lista, no tengo la relación con las cosas o con las cosas que pasan del tipo coleccionista de temas. No voy tomando notas de cosas, esto lo quisiera hacer, las cosas un poco van apareciendo. Qué sé yo, esto del último libro, no quiero hacerme, no compren el libro. No, pero quiero decir, o sea, es una cosa, yo estaba en plena pandemia, abril de 2021, y un amigo me mandó un link a una nota que había salido en Página 12 de una colega, Mariana Carvajal, y me dijo, ¿viste esto de mi amiga Silvia? Entré en ese link, leí la nota, la historia de esta mujer que les acabo de contar, y a partir de ahí se desató toda una historia, un libro, etc. Plena pandemia, yo estaba trabajando como loca, dando talleres, clases, escribiendo perfiles, haciendo perfiles por Zoom, o sea, era como la debacle. Y jamás tenía en el panorama meterme con un libro, y menos con una historia de una mujer relacionada con el tema de los años 70 en la Argentina. O sea, no es que no me interesen, yo he tocado muchas veces esos temas, pero no estaba como en mi calendario, digamos. Y bueno, ahí, hace 2 años con esa historia. Entonces, no tengo una lista de pendientes como uno tiene pendiente ir a hacerse el chequeo médico. Hay algunas grandes temáticas que sí me interesan, como por ejemplo todo lo que esté relacionado con los poderosos, ¿no? Contar las clases más altas, que es algo que creo que tenemos, no tenemos los latinoamericanos tanto la mirada puesta allí, que las historias que hay sobre esas clases son historias como complacientes, ¿no? No digo que tengamos que contar historias de que son los malos de la película, digo, ir a ver a esta gente como vemos a la gente más humilde, con una mirada potente. Eso creo que es algo, lo hago cada tanto, no tanto como me gustaría, porque es un mundo de muy difícil acceso y que implica también una logística compleja, porque hay gente que se mueve mucho y si querés hacer un perfil, por ejemplo, de un tipo muy poderoso, muy posiblemente tengas que seguir a ese poderoso por el mundo, en sus viajes por X. Y es complicado eso, para un cronista latinoamericano, ¿no? Que siempre estamos como los malabaristas chinos, manteniendo 400 platitos en marcha a la vez para poder hacer lo que hacemos. Así que eso, yo creo que cuando algo surge y te llama la atención, no necesariamente lo estás buscando, Y pienso sobre todo esa pregunta más que nada, puede venir asociada a la idea de libro más que a la idea de artículo, porque en los artículos uno también está atento como a lo que está pasando un poco, ¿no? Como tipo, bueno, hago una cantidad de propuestas para el País Semanal o para Gato Pardo o para donde sea y reviso un poco lo que está pasando también y que mi interés encaje con algo que esté pasando, si no, como que la excusa periodística se pierde. En un libro es algo un poco más atemporal, digamos, ¿no? Esta historia en la que tenés que tener puesta la atención y la concentración y casi
no diré la exclusividad porque siempre hacemos mil cosas, pero durante tanto tiempo, ahí puede ser que haya algo muy fuerte de gusto personal, de curiosidad personal, pero no, la verdad es que todos los libros que escribí, medio como que las historias, estoy como esos tarados que dicen, ay, mi personaje se me escapó de las manos y hizo tal cosa, pero, perdón si piensan así, yo pienso que solo un psicótico puede pensar así, el personaje hizo algo que no... pero bueno, como no escribo ficción, puede ser que sea una ignorancia mía. Pero no sé, no tengo una lista de temas, van apareciendo las cosas. Hay otra pregunta que se vincula un poco a lo mismo, que dice, ¿qué es lo que te impulsa a escribir un nuevo libro? Cuando tú leíste esa nota de Silvia, del personaje de La Llamada, ¿qué fue lo que dijiste? Aquí hay algo, acá quiero escarbar. ¿Qué es lo que te produjo la curiosidad para seguir adelante y trabajar la cantidad de meses, la cantidad de horas que trabajaste, involucrarte con esa historia? Lo que me hizo seguir adelante es que no sabía que iba a pasar tantos meses, tantas horas y que iba a tener que trabajar tanto. A mí, parece que yo tengo un truco que me hago a mí misma, que es muy evidente para mí y que, digo, me he dado cuenta, pero medio que no lo decía porque parece que me da vergüenza. El primer libro que escribí, Los suicidas del fin del mundo, es una historia de un pueblo patagónico en el que se suicidó un montón de gente, como conté acá. Yo fui a ese pueblo y mi idea era hacer un artículo para la Rolling Stone. Entonces mi planteo fue mental, estoy haciendo un artículo, es algo más o menos sencillo, son 6 meses de trabajo, voy a escribir un artículo y listo, y después se transformó en un libro. Cuando hice el segundo libro, que se llamó Una historia sencilla, que es la historia de una persona que quiere ganar una competencia de baile, un festival de Malambo que es un baile folclórico argentino que se hace en un pueblo que se llama La Borde, muy chiquito, me entero de esto que existe este festival por el diario y dije, buenísimo artículo para El País Emanuel. Y me fui. Y todo el tiempo dije, voy a hacer un artículo. Y después se transformó en un libro. Y con este libro me pasó lo mismo. O sea, yo llegué a la casa de esta mujer y le dije, ¿qué tal? Quiero hacer un artículo para El País Emanuel. Y después, y con el correr de la semana se transformó en un libro. O sea que se ve que primero me hago esta especie como de trampa, truco, pero también un poco porque no, digamos, hasta que no estoy allí no sé, para escribir un libro tenés que sostener una concentración, una intensidad, un nivel de insistencia con un tema que es muy distinto al de un artículo que también te interesa, que también te encanta hacerlo y todo, pero es como, no sé, no todo perfil se puede transformar en un libro, no toda crónica se puede transformar en un libro. No sé qué es lo que decide en mí, esto sí y esto no lo tengo tan claro. Creo que también tiene que ver con una cuestión que te da el oficio, que es medio por los años, de experiencia, aunque cuando escribí el primer libro no tenía tanto, es sentir que hay algo que se mezcla entre tu curiosidad completamente ardiente y una especie de trascendencia temporal del tema, digamos, ¿no? Y de complejidad también. A mí me parece que cuanto más complejo es, más me gusta. Y cuando la cosa se empieza a poner compleja es cuando necesitas mucho espacio, porque la única manera en la que podés desarrollar sutileza es teniendo espacio, si no haces cosas muy reduccionistas, muy poco interesantes. Y ahí es cuando la cosa deviene un libro, digamos. Gracias, Leila. Y acá, bueno, nos van a quedar hartas preguntas afuera, pero acá voy con la última pregunta, y te preguntan por el periodismo. ¿Crees que el rol del periodismo ha cambiado mucho desde que tú comenzaste en los principios de los 90 a ahora? El rol que tiene el periodismo en los tiempos que corren, el rol del periodismo en la Argentina actual. ¿Si el rol ha cambiado? Sí. El rol no debería haber cambiado, lo que ha cambiado
es la manera en que se hace periodismo y sobre todo la manera en que los medios están obligando, digamos, de alguna manera a los colegas y al oficio a cambiar hacia un lugar que a mí me parece en ocasiones muy peligroso y muy decadente. Creo que hay una frase que siempre cita Juan Cruz Ruiz, que es un periodista español, que es una frase a su vez de un señor que fue el director de diario La República de Italia, y el tipo decía que el periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Parece ramplón, digamos, pero es así, contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Dentro del periodismo hay distintos géneros. Yo no hago periodismo de noticias, no hago corresponsabilidad de guerra, no hago periodismo de investigación, y creo que en gran parte los colegas que hay muchísimos que lo hacen bien, por supuesto, pero los colegas que hacen, que están en el día a día, ¿no? En el diario, algunos lo hacen muy mal, digamos, no es que son todos ángeles y pobrecitos lo están padeciendo, algunos lo hacen muy mal de manera muy convencida, o sea, y con enjundia y con entusiasmo lo hacen mal. Y otros que son muy buenos, por supuesto siempre hay cosas muy buenas, digamos, ¿no? Pero otros que son buenos o muy buenos, están obligados a hacer cosas tremendamente, para mí son disparos en el pie, digamos, ¿no? Pero no sé, a titular de determinada manera que uno tenga que hacer clic para entrar y ver de qué se trata la nota, y en realidad no te cuentan de qué se trata hasta el párrafo número 5 y medio escondido para que tengas más tiempo de permanencia, entonces eso les aumenta la permanencia y eso pueden demostrar a sus anunciantes que la gente se queda un montón, claro, para averiguar quién es el gato que se cayó del balcón, de quién es el gato, ¿no? Es como... yo tengo una especie de batalla personal contra esos titulares, y cuando titulan así no entro. Busco es un acto de rebeldía muy estúpido. Pero me parece que todo eso, de hecho la vez pasada me contaban en un diario importante argentino, que a los periodistas les pagan una especie de plus por la cantidad de clics que tiene su texto, o sea, digamos, si vas a ganar más plata cometiendo todos esos actos de todos esos atentados contra el contenido y contra la cosa bien hecha, y tenés que pagar un alquiler, por ahí te lo pensás dos veces, ¿no? Decís, o sea, ¿qué hago? ¿Depongo mis banderas o pago el alquiler? O no pago el alquiler. Me parece que hay una cuestión que empezó cuando los medios de comunicación empezaron a convencer, empezó esta cosa como del periodismo ciudadano, ¿no? Me da mucha risa un amigo colombiano que decía: el periodismo ciudadano es como la medicina ciudadana. Claro, pasa cualquiera por la calle y dice: por favor, con este cuchillo me opere el apéndice. Entonces parecía como que el oficio periodístico era algo que cualquiera podía hacer. Cualquiera podía hacer las operaciones de mirar, saber cómo mirar, cultivar una fuente, saber cómo equilibrar la información, saber cómo equilibrar un texto. Todos podemos ser periodistas. Y nada, yo creo que está muy precarizado el oficio realmente, y que hay que los medios están como desesperados porque ven a los lectores migrar, no saben cómo retenerlos, y yo veo que las estrategias de retención, en vez de pensar como una trata de pensar siempre en escribir para un lector más inteligente, están escribiendo pensando en lectores idiotas. Y yo no creo que la gente sea idiota. Eso pienso.